Los secretos de las familias ancestrales. Prólogo. En un valle escondido entre montañas y bosques oscuros, se encontraba el pueblo de El Caben, un lugar apartado del mundo moderno y con una historia cargada de misterio. Fundado en el siglo XVII por varias familias que huían de la persecución en Europa, El Caben prosperó en aislamiento. Sin embargo, con el paso de los siglos, su prosperidad se entrelazó con oscuros secretos y prácticas ancestrales de brujería que definieron el destino de sus habitantes. La historia de El Caben es la historia de tres familias: los Blackwood, los Ravenscraft y los Thornfield. Estas familias, a través de generaciones, se convirtieron en los guardianes de antiguos poderes y conocimientos ocultos. Cada familia guardaba celosamente sus secretos, y sus destinos estaban inexorablemente unidos a través de un pacto que aseguraba tanto su poder como su condena. En 1685, las familias Blackwood, Ravenscraft y Thornfield llegaron a América huyendo de la persecución. Decidieron asentarse en un valle remoto y fundaron El Caben. Para protegerse y prosperar, realizaron un pacto ancestral con fuerzas sobrenaturales, jurando lealtad a antiguas entidades a cambio de poder y protección. El pacto, sellado con sangre y rituales oscuros, ataba a las familias a un destino compartido. Cada familia recibió un grimorio, un libro de conocimientos arcanos y hechizos poderosos. Los Blackwood recibieron el Libro de las Sombras, que contenía conjuros de control y manipulación. Los Ravenscraft obtuvieron el Libro de los Espíritus, con rituales para invocar y controlar a los muertos. Los Thornfield se hicieron con el Libro de la Naturaleza, lleno de hechizos para dominar los elementos y la vida silvestre. La primera generación de líderes de estas familias fue poderosa y temida. Richard Blackwood, el patriarca de los Blackwood, era un hombre ambicioso y sin escrúpulos, conocido por usar la magia para obtener riquezas y controlar a sus enemigos. Beatrice Ravenscraft, una mujer enigmática, se decía que podía comunicarse con los muertos y prever el futuro. Samuel Thornfield, un hombre sabio y sereno, tenía el poder de controlar el clima y sanar a los enfermos. A medida que sus poderes crecían, también lo hacía su influencia en El Caben. Los aldeanos los respetaban y temían, y poco a poco, la magia oscura se convirtió en parte de la vida cotidiana del pueblo. Sin embargo, el uso de estos poderes tenía un costo, y las familias pronto comenzaron a experimentar las consecuencias de sus actos. A finales del siglo XVIII, las familias comenzaron a notar cambios inquietantes. Los Blackwood sufrían de enfermedades inexplicables y visiones aterradoras. Los Ravenscraft se veían perseguidos por los espíritus que invocaban, quienes comenzaban a rebelarse. Los Thornfield descubrieron que la naturaleza misma se volvía en su contra, con cosechas fallidas y animales salvajes atacando sin motivo aparente. Las familias se reunieron y descubrieron que el pacto que habían hecho no solo les otorgaba poder, sino que también les ataba a una maldición que pasaría de generación en generación. Los grimorios, lejos de ser herramientas de poder, eran también vehículos de su perdición, corrompiendo a aquellos que los usaban. La segunda generación de las familias intentó encontrar una forma de romper la maldición. Jonathan Blackwood, nieto de Richard, era un hombre atormentado que buscaba redención. Emily Ravenscraft, una joven brillante y talentosa, exploraba nuevas formas de magia para purificar a su familia. William Thornfield, un hombre de ciencia y fe, buscaba en los grimorios respuestas para liberar a las familias del pacto. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Cada intento de romper el pacto solo parecía fortalecer la maldición. Jonathan murió joven, víctima de las visiones y enfermedades que plagaban a su familia. Emily fue consumida por los espíritus que invocaba, y William se volvió loco, perdiéndose en los laberintos de su propia mente. A principios del siglo XIX, las familias aceptaron su destino. El pacto y la maldición se convirtieron en parte de su legado, un secreto oscuro que cada generación debía llevar. Los grimorios se transmitían de padres a hijos, y los poderes se mantenían, aunque a un alto costo. La influencia de las familias en El Caben continuó creciendo. Con el tiempo, la población del pueblo se acostumbró a los extraños sucesos y aprendió a convivir con la magia oscura. Sin embargo, el precio de esta convivencia era alto, y los habitantes vivían con el constante temor de desatar la ira de los Blackwood, Ravenscraft y Thornfield. A mediados del siglo XIX, una nueva generación comenzó a cuestionar el legado de sus antepasados. Abigail Blackwood, una joven rebelde e idealista,
se negó a aceptar la maldición de su familia. Daniel Ravenscraft, un estudioso de lo oculto, buscaba comprender mejor los poderes que poseía. Helena Thornfield, una mujer fuerte y decidida, quería usar sus poderes para el bien del pueblo. Juntos, decidieron explorar los secretos más oscuros de sus grimorios y encontrar una forma de romper el pacto. Su búsqueda los llevó a descubrir rituales olvidados y a enfrentar peligros inimaginables. Sin embargo, también desataron fuerzas que no podían controlar. La lucha por romper el pacto llevó a una confrontación entre las familias. Abigail, Daniel y Helena formaron una alianza, pero no todos en sus familias estaban de acuerdo con sus métodos. Los ancianos de las familias, aquellos más arraigados en las antiguas tradiciones, se opusieron a sus esfuerzos, temiendo las consecuencias de desafiar el pacto. La confrontación llegó a su punto culminante en una batalla mágica en el bosque que rodeaba el Caven. Las fuerzas desatadas durante la batalla fueron tan poderosas que el bosque entero pareció cobrar vida, atacando a ambos bandos. Espíritus, sombras y elementos se mezclaron en un caos que amenazaba con destruir el pueblo. En medio de la batalla, Abigail, Daniel y Helena se dieron cuenta de que la única forma de romper el pacto era sacrificarse. Los grimorios no solo contenían poder, sino también la esencia misma de la maldición. Decidieron realizar un último ritual, uno que destruiría los grimorios y, con ellos, la fuente de la maldición. El ritual fue complejo y peligroso. Abigail, Daniel y Helena se reunieron en el altar ancestral donde se había sellado el pacto original. Con sus últimas fuerzas, canalizaron sus poderes en un hechizo que destruyó los grimorios, pero también costó sus propias vidas. Con la destrucción de los grimorios, la maldición fue finalmente rota. El Caven comenzó a cambiar. Los espíritus inquietos encontraron paz, y la naturaleza volvió a florecer. Las familias, aunque devastadas por la pérdida de sus jóvenes líderes, empezaron a reconstruir sus vidas sin la sombra de la maldición. El legado de los Blackwood, Ravenscraft y Thornfield se convirtió en leyenda, y las historias de brujería y sacrificio fueron transmitidas de generación en generación. El Caven se convirtió en un pueblo más tranquilo, aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecieron por completo. Epílogo. A principios del siglo XXI, el Caven era un lugar tranquilo, casi olvidado por el mundo exterior. Los descendientes de las familias ancestrales vivían vidas normales, aunque con un profundo respeto por los secretos de su pasado. La historia de los Blackwood, Ravenscraft y Thornfield se había convertido en una advertencia sobre los peligros de buscar poder a cualquier costo. Un día, un joven historiador llamado Ethan llegó a El Caven, atraído por las leyendas de las familias ancestrales. Descubrió antiguos documentos y relatos que contaban la historia de la maldición y el sacrificio final. Fascinado y cautivado, Ethan decidió escribir un libro sobre los oscuros secretos de El Caven. Sin embargo, mientras investigaba, Ethan encontró algo que los habitantes del pueblo habían olvidado: un cuarto grimorio, escondido y sellado por los ancestros. Al abrirlo, desató una nueva ola de oscuridad que había permanecido dormida durante siglos. La historia de El Caven, al parecer, estaba lejos de haber terminado.